El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, esta vez vamos a entrar al capítulo 19 y vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 10, que dice así la palabra del Señor: Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Bien, hemos leído Apocalipsis 19, versículos 7 al 10. El tema de esta hora es la cena de las bodas del Cordero. La cena de la boda del Cordero es un tema que muchas veces se malinterpreta y a veces en gran manera, no debido a enseñanzas erróneas, sino porque hoy en día casi no se habla de él en muchas predicaciones. La principal fuente de información acerca de este suceso se encuentra justo en este pasaje que hemos leído de Apocalipsis 19. La principal fuente, como dije, está en este pasaje y se divide en dos aspectos principales. Uno, las bodas del Cordero, y segundo, la cena de las bodas del Cordero. Vamos a hablar un poco acerca de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero era uno de los temas favoritos del Señor Jesús. En muchas de sus historias o parábolas hablaba de las cenas de bodas. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes habló de la preparación ante la venida del novio. También leemos en Mateo 22, 1 al 14, bueno, es un pasaje un poco extenso, pero les dejo la referencia ahí. Contó la parábola de la boda del hijo del rey. Y en esta ocasión festiva, el rey envió a sus siervos para que invitaran a la gente a venir a este bendito acontecimiento. Pero bueno, ¿quién es el novio? La pregunta, ¿quién es el novio?, no tiene sino más que una sola respuesta. El novio no puede ser otro más que el hijo del rey, que está en el pasaje de Mateo 22, 1 al 14. El mismo Señor Jesucristo es el novio. En Juan 3:29, mucho después de que Juan el Bautista hubiera presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, le pidieron a Juan que se identificara. Él dejó en claro que no era el Cristo. Él se refirió a Cristo como el novio, como dice Juan 3:29, y asimismo como el amigo que está a su lado y lo escucha, y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Vemos con claridad que aquí se habla de Cristo como el novio y como el Cordero. Por lo tanto, Cristo es el novio en las bodas del Cordero. ¿Y quién entonces es la novia? Bueno, la respuesta a esta pregunta presenta en realidad una diferencia de opiniones. Algunos dicen que la novia es Israel, porque en Apocalipsis 19:7 se refiere a la novia. Y en Isaías 54:5 se dice que Dios es su esposo. Pero la novia no puede ser Israel, porque a la novia no se le llama esposa hasta después que la boda termine. Además, existen dos esposas en las Escrituras: la esposa del Antiguo Testamento, que representa a Israel y que había sido desechada a causa de su adulterio espiritual al adorar a otros dioses, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en varios pasajes de la Biblia. Y esta misma diferencia es la que Pablo tenía también en mente, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 11:2, cuando él dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo.
para presentárselos como una virgen pura. Yo creo que la Iglesia, y pienso que algunos también pueden llegar a esa misma conclusión, la Iglesia es culpable de muchos pecados en sus casi 2000 años de existencia. Pero el adulterio espiritual no se cuenta entre ellos. En las Escrituras se define al adulterio espiritual como la adoración a otros dioses. Y no se puede ser cristiano teniendo al Espíritu Santo como testigo en el corazón y adorar a otro que no sea el Señor Jesucristo. Este hecho, por supuesto, se transforma en la prueba en cuanto a lo genuina que es la salvación. No vamos a entrar en detalles con respecto a cómo la Iglesia cristiana, no propiamente la Iglesia, sino los líderes, muchos de ellos a los inicios del cristianismo, adoptaron elementos del paganismo y lamentablemente pues volcaron a la Iglesia a la idolatría, como todavía lo vemos esto muy bien ilustrado en la Iglesia de Roma, por ejemplo. Pero el cristianismo verdadero, el cristianismo o aquellos que profesan el cristianismo de Cristo, que siguen las enseñanzas de Cristo, ellos saben perfectamente que al único a quien tienen que adorar es a Él, al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, que es nuestro Salvador. Y no hay nadie más a quien adorar. Por otro lado, ¿cuándo y dónde tendrá lugar esta boda? La boda del Cordero debe tener lugar en el cielo, porque en Apocalipsis 19:11, luego de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas del Cordero, encontramos al Señor viniendo en su gloriosa venida para establecer su reino. Por esta razón debemos llegar a la conclusión de que la boda y la cena tienen lugar en el cielo. La ubicación en Apocalipsis 19 muestra que estos hechos tienen lugar al final de la tribulación, antes del reino milenial de Cristo en la tierra. En el libro de Efesios, en el capítulo 5:27, indica la manera en la cual la novia se va a presentar a Cristo. Como Pablo mismo lo dice allí, como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y esta condición existirá solo después del juicio de Cristo, cuando los creyentes sean limpios por completo y la iglesia se transforme en un todo. Por esta razón, creemos que el juicio de Cristo, cuando hablamos del tribunal de Cristo, va a tener lugar durante la tribulación. Va a preceder a la cena de las bodas del Cordero e inmediatamente después de que el último creyente se presente ante el juicio para recibir su recompensa. Se celebrarán las bodas, o sea, tiene que pasar todo esto antes de celebrarse la boda del Cordero. Todos los cristianos que confiaron en Cristo durante la era de la gracia, después del día de Pentecostés, o desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, van a ser parte de esta novia que van a participar obviamente en esta llamada bodas del Cordero. Y bueno, yo sé que cuando una novia se va a casar, pues tiene que prepararse, ¿no? Bueno, las mujeres que se han casado saben perfectamente de qué estoy hablando. Años atrás una novia por lo general se hacía su propio vestido. Hoy en día tampoco es inusual que se lo hagan. El vestido de esta novia que se menciona en la Biblia, que es la iglesia, está hecho de lino fino, como dice Apocalipsis 19:8. Y este lino fino se define como las acciones justas de los santos. Es decir, la novia se prepara a través de sus acciones justas. Puesto que esta boda viene después del juicio de Cristo, lo más probable es que la posición que el individuo ocupe como miembro de la novia lo determine el juicio del fuego, cuando sus obras sean juzgadas. Y es en esa boda donde van a participar todos los creyentes que han sido arrebatados, que han creído en Cristo desde el momento en que Cristo vino a la tierra hasta el momento del arrebatamiento. Por lo tanto, los cristianos en este tiempo, en el tiempo actual en que vivimos, por ejemplo, deben tener cuidado de hacer buenas obras. Pablo remarca esto, por ejemplo, en Tito, en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 3, verso 8, cuando dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Señor Jesucristo desafía a los cristianos a que acumulen para sí tesoros en el cielo, como dice Mateo 6:20. Aunque nos resistimos a trabajar por la recompensa, debemos recordar que nuestra relación con Cristo como miembros de su novia se determinará de acuerdo al servicio fiel que hoy estemos tributando al Señor. El diablo es el rey de las mentiras y les dice a los que no son salvos, trabajen para la salvación, ¿no? Existe ese concepto, esa doctrina equivocada de que la salvación es por obras, de que para que tú te salves también tienes que hacer algo, tienes que hacer algún tipo de obra. Si la mentira fracasa y el individuo acepta a Cristo, enseguida susurra el enemigo y le va a decir, ahora que has sido salvo gratuitamente por gracia, no tienes que hacer absolutamente nada. Esta es otra idea equivocada, porque hay quienes creen que, bueno, si ya se salvaron por fe, entonces ya pues no hay que hacer nada más. Y no toman en cuenta que las obras a partir de la salvación cuentan. Son sopesadas, van a ser sopesadas en el tribunal de Cristo, y es allí donde tú recibirás tu recompensa de acuerdo a lo que has hecho aquí en la tierra, cuando eras creyente. Este enfoque de que no tienes que hacer absolutamente nada no concuerda con lo que dice Efesios 2:8-10. La mayoría de los cristianos se olvidan de lo que dice el versículo 10, que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El propósito del cristiano es estar a disposición del Señor para realizar buenas obras. Hablando un poco ya de la cena de las bodas del Cordero, este evento, por supuesto, la cena de las bodas, por supuesto, no es la boda, sino la fiesta de bodas del Cordero. Parece que estar invitado a esta fiesta es un honor particular porque a Juan se le dijo que escribiera en Apocalipsis 19:9, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dichoso es sinónimo de feliz o de honrado. En otras palabras, lo que está diciendo es felices u honrados los que fueron convidados a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, en toda boda hay convidados, pero hay que diferenciar los convidados de los novios, por si acaso, porque nunca al novio ni a la novia lo van a convidar a su propia boda. Podemos deducir que habrá invitados a esta cena porque a algunos se les invita a asistir a la ceremonia de bodas. Es evidente, a la novia, como dije, no se le invita a la cena de bodas ni tampoco se le invita al novio. ¿Se invita a quién? A los amigos del novio y de la novia. Ahora bien, ¿quiénes son estos amigos o invitados? Y aquí hay diferencias de opiniones. Juan el Bautista, uno de los últimos santos del Antiguo Testamento, él indicó que él era un amigo del novio. Como dice Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Estos santos del Antiguo Testamento, que obviamente no conocieron a Cristo, porque Cristo pues recién se manifestó hace 2000 años atrás, pero los santos del Antiguo Testamento estarán en el cielo y tendrán también sus recompensas, pero no formarán parte de la iglesia, de la novia de Cristo. Son los amigos del novio y de la novia, que a esta altura se pueden ver como los invitados a la fiesta. Entonces todos los creyentes que murieron desde Adán hasta la resurrección de Cristo serán los invitados a la fiesta. Además de ellos aparecerán los que recibieron al Señor durante la tribulación, tanto judíos como gentiles, muchos de los cuales murieron como mártires por el testimonio de Cristo. Ahora bien, Israel o los invitados a la cena de las bodas del Cordero tienen promesas y maneras de relacionarse con Dios, que nosotros, somos parte de la iglesia, no compartimos. Sin embargo, la cena de las bodas del Cordero es una experiencia reservada únicamente para la iglesia. Así como hay bodas, así como hay una cena de bodas, pues también tiene que haber una luna de miel del Cordero. Y después de las bodas, aquí en la tierra, por ejemplo, cuando hay bodas,
en la fiesta se acostumbra a ofrecer una recepción o celebración que obviamente se estila hacer, ¿no? Es una costumbre. En las bodas, pues las parejas suelen tener ese momento especial en que todos están celebrando y luego ellos aprovechan, los novios, para cambiarse de ropa y para escabullirse hacia su luna de miel, ¿no? Eso es lo que se estila hacer justamente en las bodas que se realizan aquí en la tierra. Y yo creo que es más que una mera coincidencia que inmediatamente después de la cena de las bodas del Cordero, Juan nos dice allí en Apocalipsis 19:11, en la primera parte, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y a partir de este momento se lanza a describir la gloriosa venida del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino, cuando vendrá con su esposa, que es la iglesia. La tierra, antigua morada de la iglesia, de la cual fue arrebatada, y el lugar donde el Cordero mismo vivió y murió, yo creo que se va a convertir entonces en el lugar de los 1000 años de luna de miel. Y en realidad pues va a ser un tiempo muy especial, como sabemos perfectamente. El milenio, que lo vamos a ver más adelante, es un escenario donde no va a existir pues ya la maldad. El diablo va a ser encadenado por 1000 años, dice la Biblia. El anticristo, el falso profeta van a ser lanzados a la de fuego. No va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a haber nada de las cosas terribles, de la corrupción que vemos hoy en día. Y claro, son 1000 años donde Cristo va a estar en la tierra juntamente con la iglesia, que muchos consideran pues va a ser un periodo de luna de miel. Hablando un poco del creyente en el tiempo justamente del milenio, al momento después de que Cristo descienda a esta tierra, comenzará, como ya dijimos, el reinado del milenio. Cristo va a establecer su reino y los creyentes van a reinar con él. Ahí en 2 Timoteo 2:11 al 12 aclara este proyecto, cuando dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Ese reinado se basa justamente en las obras de los creyentes, porque Pablo dice: si resistimos, también reinaremos con él. Y efectivamente, la iglesia va a descender a la tierra para reinar juntamente con Cristo. Este reinado que se va a llevar a cabo va a ser de acuerdo a la fidelidad. Según la parábola de Lucas 19:11 al 27, donde se habla del siervo infiel y del siervo fiel, allí vemos que serán recompensados por el Señor. El siervo infiel, que le devolvió a su Señor el dinero que le dio, no recibió nada. Más bien le quitaron su dinero, lo cual bien puede indicar que los siervos infieles de Cristo, aunque son salvos, pero como quien pasa por el fuego, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 3:15, no tendrán ninguna recompensa, sino que experimentarán una existencia más bien árida durante el milenio. Los siervos fieles, en cambio, recibirán un lugar de verdadero liderazgo en el reino de Cristo, una posición directamente proporcional al grado de fidelidad en el servicio cristiano. Qué desafío, creo yo, ¿no?, para los creyentes a ser fieles en cualquier forma posible durante esta vida, porque en este servicio a Cristo acumulan tesoros en el cielo que un día van a determinar su estado y posición durante los 1000 años. Hay un escritor de un himno que nos desafía, ¿no?, cuando canta y dice: trabajar porque llega la noche, cuando el trabajo del hombre se acaba. Las sombras de la noche caen rápido. Todo cristiano debiera estar ocupado en los negocios de su Señor, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y mientras todavía queda la luz, mientras todavía estamos en el tiempo de la gracia, mientras todavía estamos en este mundo y Dios nos permite servirle, pues hay que invertir lo mejor de nosotros en la obra suya, extendiendo su reino, llevando el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Querido amigo, si tú estás escuchando este mensaje, déjame decirte que Dios tiene un plan para ti.
Dios también quiere que tú participes y seas parte de su iglesia. Porque algún día Cristo va a venir a llevarse a su iglesia. Y Él quiere que tú estés también allí. Y para poder ser parte de la iglesia de Cristo, lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que dejar ese estilo de vida pecaminoso, hay que poner nuestras manos en nuestra vida en las manos de Dios y dejar que Dios sea quien nos guíe y nos inspire de acuerdo a su palabra para honrarlo y servirlo y hacer las cosas buenas que podamos hacer. Todo lo que Dios te dice en su palabra, que practiques, hazlo, porque eso va a redundar para tu propio provecho y también vas a beneficiar a otros que necesitan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Espero que esta palabra haya sido de ayuda, de bendición, de inspiración para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.